Y este es el santuario de la palma más alta del mundo, al igual que el árbol nacional de Colombia. Ese pueblo tiene aproximadamente 180 años. Hey, ¿qué más pues mi gente? Hoy los saludo desde el bello y colorido Salento, Quindío, Colombia. Si bien nosotros ya tenemos video en este canal de Salento, al igual que del Valle del Cocora, quería aprovechar la visita de Gio y su novia que vinieron por acá también para hacer un video compilando los dos lugares que realmente se hacen en uno solo. Así que en este video les voy a mostrar qué hacer en Salento y el Valle del Cocora. Es una de las primeras cosas que pueden hacer aquí en Salento, Quindío, recorrer sus coloridas calles, al igual que tomarse fotos. De verdad, hay que darle tiempo a esto porque hay miles de casas donde se pueden tomar fotos. Ellos están en su sección de fotos aquí. Y si es primera vez viendo uno de nuestros videos, yo soy Teo y en este canal mi prometida, que es de Puerto Rico, y yo, que soy de aquí de Colombia, compartimos información muy importante para tu próximo viaje. El siguiente plan que pueden hacer aquí en Salento, Colombia, es venir a visitar los dos miradores que tienen. En este momento estamos entrando al ecoparque Mirador de Salento, que es el primero. Este mirador puedes comer dulces típicos, al igual que también tienes una vista espectacular. Puedes comprar artesanías. De hecho, se ve el Valle de Cocora desde aquí, o parte del Valle de Cocora, solamente un poquito. Al igual que es un ecoparque donde también tiene algunos senderos donde puedes hacer algo de trekking. Puedes conectarte con la naturaleza un poquito también. Y ahora hay unas vistas espectaculares que lo dejan a uno embobado. Mira, también tienen servicio de telescopio también para que observen todas las fincas cafeteras a detalle. Y este es el mirador alto de la Cruz, donde vas a tener una vista espectacular, ya no del Valle del Cocora, sino del pueblo Salento como tal. Y lo mismo que en el otro mirador, aquí también tienen artesanía, dulces típicos. Y ya vamos a empezar a bajar aquí las escaleras, que también son bien espectaculares para fotos. A estos miradores también pueden subir por estas mismas escaleras que estamos bajando, pero de verdad que yo les recomiendo que suban por el lado del primer mirador. De ese primer mirador suban al mirador del Alto de la Cruz y se bajen aquí directamente a donde termina la calle real. Justo después de bajar el mirador también se pueden rentar cuatrimotos o four tracks, como mucha gente le conoce. Al igual que se pueden tirar de zipline. Vamos a ver si nosotros nos tiramos aquí de canopy, como lo conocemos aquí en Colombia. Al parecer estas son las posiciones en las que uno se puede tirar aquí. El vuelo se ve bastante largo, mira, desde ahí hasta allá hasta donde se ve y vuelve y baja acá. Wow, son dos vuelos en realidad. Aquí ya estamos alistándonos, primera vez que vamos a tirar en Superman. ¿Será que me tiro? ¿Será que no me tiro? Claro, sí. Derecho, normal. Como nervioso, ya vieron el guante. Están enganchando. No, yo creo que me va a bajar. Todo el cable con la mano y tiene un guante.
Eso, café. Cucho, resbale suavecito ya. Suavecito. Suave. Pero ¿y cuando me tire qué? ¿Suelto la mano? Yo le digo cuando suelta la mano. Todo bien. Ay, Suelte la mano. ¿Suelto la mano? Descarga el pecho ahí sobre la mano, descarga el pecho. Ah, sí. Bájalo. Suelte el cable, suéltelo. Muy bien. Nos fuimos. Y puede abrir los brazos, no va a coger el cable para nada. Ok. No va a cogerlo para nada, quedarlo feliz. Ok. Ah, me frena, listo. De una, nos fuimos. ¡Ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Volando! ¡Wow! ¡Ah! Brutal. Ah, buenísimo. Descarga uno la adrenalina un poquito por aquí. Este es más suave. Y nos fuimos, papá. Oh, mi gente, de verdad que yo llevaba años de los años sin tirarme en zipline. Está bien bueno aquí en Salento y tantas veces que yo vengo por aquí y nunca me ha tirado. Buenísimo. Por aquí es el turno de Gaba, mira. ¿Estás ready? ¿Estás nerviosa o qué? Un poquito. La verdad. Bien nerviosa. Bueno, vamos a ver cómo le va. Y después de esa espectacular aventura en canopy, ya estamos entrando a otra de las cosas que tienen que hacer aquí en Salento, la cual es caminar por la calle real. En esta calle van a encontrar un montón de artesanías únicas y que solamente van a encontrar acá en Salento, así que tienen que dedicarle un poquito de tiempo. De verdad que Génesis cuando viene acá se vuelve loca. Ya saben, saquen un poquito de tiempo para esta calle también, porque es un poquito larga, son más o menos 3 o 4 cuadras. Cómo llegar a Salento, Quindío, Colombia. Bueno, a este municipio pueden llegar muy fácil. Si vienen en bus, se pueden ir a la terminal de Pereira, de ahí coger un bus que vale aproximadamente 7.000 pesos, o desde la terminal de Armenia un bus que vale aproximadamente 5.500 pesos. Y los que vienen en carro no se pierden con Google Maps ni Waze. Chequen esos balcones que se ven allá tan espectaculares. De verdad que esas calles son bien coloridas, bien lindas para las fotos. Tienen mucha historia también, pura arquitectura colonial. Ese pueblo tiene aproximadamente 180 años desde su fundación. Y recuerda darle like a este video para que lleguen muchas más personas que estén interesadas en visitar Salento, Colombia. Bueno, aquí surge la gran pregunta. ¿Qué pueblo es mejor o qué pueblo es más bonito? ¿Finlandia, Quindío o Salento, Quindío? Si ustedes han visitado alguno de estos pueblos, déjenos en los comentarios, díganme qué pueblo es mejor. De verdad que a mí me gustan ambos. Todos tienen sus cosas únicas, sus cosas originales que el otro no tiene. Así que los dos son dignos de visitar y es una ruta que pueden hacer. Salento, Valle del Cocora y Finlandia, Quindío. Y aquí a Salento y Valle del Cocora les recomiendo que se traigan la mitad de su presupuesto en efectivo y la otra mitad se la pueden traer en tarjeta, porque hay muchos negocios, muchos locales que no aceptan tarjeta. Obviamente otra de las cosas que no se pueden ir sin conocer o sin hacer aquí en Salento, Quindío, es visitar la plaza principal, donde van a encontrar la iglesia, a los que les gusta entrar, al igual muchas artesanías que están alrededor, también dulces típicos. Aquí mismo en la plaza principal de Salento pueden coger el Willys, que los lleva al Valle de Cocora, más o menos con un valor aproximado de 4.000, 4.500 pesos. De verdad que es una experiencia muy chévere que la hagan. Yo desde niño visitaba el pueblo de mi papá aproximadamente cada 8 días en esos Willys, así que esta vez no nos vamos a ir en Willys, pero realmente la recomiendo porque se pasa bien bueno, o sea, uno colgado al Willys, es súper chévere la experiencia. Con la familia de Génesis también la tuvimos.
Les voy a compartir aquí en la descripción un link de un tour guiado que pueden hacer por Salento y Valle del Cocora, ya sea en español, ya sea en inglés, donde les van a explicar todo a detalle. Realmente venir con guía es muy chévere, muy importante cuando digamos uno no es local. ¿Dónde comer en Salento, Quindío? Bueno, mi gente, aquí realmente hay muchos lugares y muchos restaurantes, pero lo que no se pueden perder aquí en Salento es la trucha en todas sus preparaciones. Al igual que el sudado montañero o el sudado campesino, que realmente es un plato muy típico de acá, lo usaban en las fincas en el día a día, en las fincas cafeteras. Y este es uno de los lados donde pueden venir estos kiosquitos de aquí del parque. También aquí pueden comer, realmente la sazón es buenísima en cualquiera que vayas, así que no hay uno especial que les pueda recomendar. Otra de las cosas que pueden hacer aquí en Salento, Quindío, Colombia, es hacer el coffee tour. De verdad que nosotros tuvimos una experiencia de coffee tour espectacular en la finca del Ocaso. Te explican todo el proceso desde que germinan la semilla, desde que la siembran, desde que la recolectan hasta que sale en tu taza de café. Realmente es una experiencia muy buena que tienen que hacer. Al igual, si vienen con un poquito más de tiempo, pueden bajar aquí a Boquía, que también está el puente de las Planaciones, un puente muy histórico que hicieron los españoles, y visitar el ecoparque, la cascada Santa Rita, que también yo tuve la oportunidad de ir con otros viajeros puertorriqueños. Lo que es Salento y el Valle del Cocora lo pueden hacer en un día completo, madrugando un poquito, pero es bien recomendable que se tomen sus 2 días para hacer este destino. ¿Qué les pareció Salento? ¿Qué tal? Todo bien bonito y bien chiquitito, que lo pueden recorrer en varias horas. A mí me encantó el colorido, me sentí súper segura. Y tienen que hacer el canopy. Tan duro. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los episodios que estamos teniendo por aquí en el eje cafetero colombiano. Hace poquito estuvimos también en Finlandia, Quindío, Colombia, que es el pueblo más bonito del Quindío. Eso dicen, así que vaya, chequense los 6 cosas imperdibles en Finlandia, Quindío. Y aquí seguimos. Bienvenidos, familia. Desean ingresar, tiene un costo de 6.000 por persona. Esperen. Tenemos 10 atractivos incluido a la mano. Tenemos mirador, sendero y sector fotográfico. Estamos entrando a nuestra primera parada, la cual es el segundo parque donde está la mano mirador de Acaime. Bueno, y de tantas veces que yo he venido aquí al Valle del Cocora, nunca me he metido aquí a este parquecito donde está la mano mirador de Acaime, que realmente es muy famosa, pero ya no está empezando a llover, así que vamos a ver si alcanzamos, porque hay una fila bien larga. Bueno, y ahí únicamente es para tomarse la foto. También tienen fotografía y profesional, que te la imprimen y todo, desde 15.000 pesos y digital como 12.000 pesos. Y vénganse con tiempo y paciencia, porque la filita siempre es bien larga. Eso que nosotros estamos hoy aquí entre semana. Y de verdad que en ese parque, como en el que hay más abajo, que es el parque número 1, hay muchos lugares y muchos spots para que se tomen la foto. Por ejemplo, el Willis, que acabamos de tomarnos algunas fotos ahí también. Allá abajo, si logran ver, está el marco de Encanto. Hicieron un marco pues en alusión a la película Encanto de Disney. Y el Valle del Cocora lo pueden conocer en caballo, hay recorridos de media hora desde 20.000 pesos. Y la última vez con Génesis y su familia tuvimos la oportunidad de hacer ese recorrido, lo pasan a uno por cascada, lo llevan a uno por monte adentro, y de verdad que es una experiencia bien brutal también para conocer el Valle de Cocora. El que no quiera caminar, el que no le guste caminar, es una buena opción. Y lo llevan al bosque de palmas, de verdad que le hacen un recorrido bien amplio, depende del paquete que escojan. Y chequen esa hermosura, de verdad que todavía no hemos llegado a la mejor parte. Aquí estamos en la primera parada del Bosque de Palmas, que es otro de los parquecitos para visitar aquí, la cual es el nido del cóndor, y vamos subiendo hacia los 2 miradores que hay arriba.
Acá estamos pasando por una de mis partes favoritas del Valle del Cocora. Es volteando la curva antes de los miradores aquí en el bosque de palmas. Y es que de verdad que se ve bien bonito el bosque que hay arriba. Y este es el santuario de la palma más alta del mundo, al igual que el árbol nacional de Colombia. Aquí estamos teniendo una experiencia con estos caballos espectacular. Se acercaron a comer al lado de nosotros, las cámaras, estamos grabando. Chequea. Y le posan para la foto y todo. Y este es el lugar donde está ubicada la casa de Encanto, la casa de los Madrigal. Realmente aquí es donde pasa todo en la película como tal. Ya estamos entrando al mirador número 1. Después de unos minuticos de caminar. Chequen esa belleza. Mira el espectacular show de neblina que estamos teniendo. La neblina toda se va metiendo por aquí. Wow, dentro de las palmas se ve bien espectacular. Nos íbamos para el segundo mirador, pero nos tocó devolvernos porque otra vez va a empezar a llover. Todos estos días es temporada de invierno. Cuando vengan al Valle del Cocora, yo siempre que vengo me traigo un poncho porque tú nunca sabes cuándo va a llover. Aquí ya vamos bajando, no pudimos subir al segundo mirador. Porque no nos podemos ir sin tomarnos la foto en el Willis de aquí. La super foto típica del Valle del Cocora, chilena. Aquí está Gio. Bueno, así nos despide el Valle de Cocora con excelentes onces, al igual que mucha neblina, se ve súper espectacular. El bosque de palma lo abren desde las 8, casi todas las atracciones lo abren desde las 8 de la mañana, así que de tempranito se pueden venir. Siempre hay diferentes ambientes, muchas veces sale el sol, muchas veces estás con la niebla, otras veces puede llover, así que realmente es un clima bien bipolar aquí, pero realmente se pasa bien bueno. Realmente todo el mundo lo conoce como Valle del Cocora, pero es Valle de Cocora. Ya les voy a mostrar cómo es que se termina un viaje aquí a Salento y al Valle del Cocora.